gracias por tu bondad, Señor, por tu palabra, que a pesar, Señor, de que muchas cosas queremos buscarle lógica, razón, Dios, por fe nosotros la hemos creído. Tu palabra es verdad y gracias por ello, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes no a razonar, Señor, sino a entender lo que realmente necesitamos creer por fe y aquello que necesitamos entender, ayudarles a entender y ver a las personas sobre realmente dónde actúa tu poder y dónde no actúa tu poder. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, yo estoy un poquito confundido con la lectura. Y yo sabía que algunas palabras iban a costar, ¿verdad? Tal vez el hecho porque no es que ustedes no entiendan esas palabras, sino porque probablemente están en español, ¿verdad? Y en inglés quieran decir otra cosa. Cosmovisión, les costó un poquito a todos. Cosmovisión es la manera de ver las cosas. Dice, cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos una manera de percibir las cosas, de ver las cosas. ¿Sí? Eso es lo que decía ahí. Ahora, también estaba la otra palabra, naturalista, y eso es lo que vamos a tratar de explicar ahorita. ¿Qué es un milagro? Para ustedes, ¿qué es un milagro? La resurrección de Dios. Es un milagro, la resurrección de Dios, la resurrección de Cristo. No, pero un concepto como ustedes me lo... Es un fenómeno inexplicable que la ciencia no puede explicar y que la lógica no puede entender. Bien. Lo unieron, ¿verdad? A ver, ¿qué otro grupo me trató de... ¿Andabas? Pulido ahí con el grupo, Francisco. ¿Qué más? ¿Qué es un milagro? ¿Qué es milagro? Un hecho sobrenatural. ¿Qué piensan? Un acto fuera de nuestro entendimiento como humano. Nosotros los cristianos, pues cuando sucede un milagro, o por ejemplo en el caso de cuando Dios abrió el mar rojo, nosotros creímos, aunque no lo vimos. ¿De qué forma lo entendemos? Bueno, tenía un propósito, ¿verdad? Que era que el pueblo de Israel pasara y los carros de Faraón y de Egipto no los agarraran. Ahora, aquí va la cuestión. Los milagros. Los naturalistas dicen, y esta es una forma la más sencilla y la más práctica de explicarlo. Los naturalistas dicen que imaginémonos que este cuadro es el mundo y dentro del cuadro nosotros conocemos que son las leyes naturales. Por ejemplo, díganme una ley natural que ustedes han visto en la escuela, en la universidad. Ese mantiene el movimiento. ¿Sí? Como la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica, de la física, y como todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Nosotros tenemos de la ley. Entonces dicen los naturalistas, como Carl Sagan dice, que el mundo tiene sus leyes naturales, pero no hay nada más fuera del mundo que sea diferente. O sea, que todo lo que pasa y que a veces reacciones inexplicables tienen siempre una ley natural. No se sale de ese cuadro. Todo sucede dentro. No hay algo que venga de afuera de ese cuadro, de lo que nosotros conocemos leyes naturales, que vaya a cambiar las leyes naturales. Sí, tienen que suceder dentro de sí mismo. Ahora, nosotros lo que conocemos como un milagro, vemos que también, si bien es cierto, en el mundo hay leyes naturales, como el mundo gira, ¿verdad? De su mismo eje y todo eso, pero nosotros conocemos que dentro de esa caja de las leyes naturales, fuera de ella, existe un Dios que viene a intervenir sobre, inclusive, de las leyes naturales. ¿Entendieron eso? ¿Se les hizo difícil o quieren que os lo vuelva a explicar? ¿No lo entendieron? ¿Seguro?
Ok, lo voy a poner en otra palabra. Dentro de las leyes naturales hay un orden, ¿verdad? Se supone que no hay, los naturalistas, que no hay nada más fuera de las leyes y el orden naturales inclusive del mundo que pueda afectar el proceso de ellas. Si a un caso llega a pasar algo inexplicable, es porque está dentro de la caja, dentro del orden. Nosotros creemos que dentro de ese orden puede haber una intervención divina que es de Dios, ¿verdad? Ahora, un milagro, dicen, un milagro es una intervención o una interrupción del curso regular, o sea, de esto, ¿verdad? Del curso regular del mundo, lo cual produce un hecho poco inusual, o no inusual, ¿verdad? Pero intencionado, que de otro modo no ocurriría, ¿verdad? De otro modo no ocurriría. Si no es por intervención divina, cualquier cosa inusual dentro de las leyes del orden no ocurriría, no ocurriría. Todo en cuanto a la orden de la ley natural tiene una explicación lógica, pero cuando hay una intervención divina no tiene lógica. Ahora, algunos dicen que no son posibles los milagros. Tuvimos lo voy a mencionar porque el lunes me tocó ir en mi día de descanso a platicar con una pareja, y ahí estuvo Francisco y Israel y me estuvieron haciendo preguntas, y una de esas preguntas me salió la de la Virgen de Fátima, la historia de la Virgen de Fátima. ¿Cómo me puede explicar usted que en el año, no me acuerdo qué año es, pero 1800 o 1900, no sé cuánto, algo así, la Virgen de Fátima, en un pueblo que se llama Fátima, porque le pusieron el nombre Fátima por la Virgen de Fátima, el suceso en ese año ya estaban los periodistas, ya había fotógrafos, y se supone que dos niños en el campo que andaban perdidos, si no me equivoco, vieron a la Virgen de Fátima y que pidieron ayuda, y la Virgen de Fátima se les apareció. Entonces fueron al pueblo, porque la Virgen de Fátima los guió al pueblo, los encontró, ¿verdad? O los llevó, ¿verdad? La Virgen de Fátima los proveyó todo en el campo donde andaban perdidos, y que allá en el pueblo ellos empezaron a anunciar que vieron a la Virgen de Fátima, y que tal día la Virgen de Fátima les iba a aparecer a todos. Entonces, ese día todos querían como que matar, inclusive matar a los niños, y empezaron ellas, por favor, Virgen de Fátima, aparécete para que ellos crean que tú existes. Porque se supone que habían dicho que el momento en que iba a llegar la Virgen de Fátima iban a ser sanados algunas personas. Entonces llegaron. Y dice que en el momento que ellos estaban ahí, que casi la gente los iba a matar a los niños, se apareció la Virgen de Fátima, pero solo a los niños. Y solo los niños lo podían ver. Y los niños le decían, miren, ahí está, ¿la ven? Y ellos no la miraban. Y que de repente vino una luz así como del sol, y que el sol vino y les bajó en el mismo momento a ellos, y que les pasó, y se les apareció a toda la Virgen de Fátima, y muchos de ellos que fueron sanados. ¿Cómo me explica eso? Que eso existió. Que los milagros de la Virgen de Fátima existieron y están reportados en un noticiero. Yo le dije, ¿estuvo ahí? No. ¿Estuve ahí? Ni yo ni siquiera estuve en el Mar Rojo. Pero, vamos, el problema es que la ciencia trata de utilizar la misma ciencia para negar los milagros de Dios. Pero vayan al Mar Rojo, hace 3 años descubrieron que estaban los carros del faraón dentro del Mar Rojo. Eso me da más validez. ¿Y dónde están aquellas personas que fueron curadas por la Virgen de Fátima? Hay un suceso y díganme, descríbanme. ¿O cuál es el propósito? Dios no comparte la gloria con nadie. ¿Cómo se supone que Dios iba a mandar a la Virgen de Fátima para que le adoraran a ella y no le adoraran a él? A Dios por María. ¿Tiene lógica eso
de lo que nosotros creemos a un milagro así de esta magnitud, cuando lo que hacen las personas es que cuando la Virgencita María le da un milagro, lo que hacen es adorar a ella y no adorar a Dios. Tiene propósito, tiene lógica. Hoy sí entra la lógica. ¿Tiene lógica que adoremos a un Dios que comparta la gloria con los demás? Definitivamente no. Ahora, ¿cómo le explicamos a una persona que dice que los milagros son imposibles? Que dice, no, yo no creo porque a mí dicen, bueno, le voy a leer lo que dice acá, tal vez lo entiende, dice, aquí lo tengo. Ok, dice, no existe una razón lógica del por qué un Dios omnipotente y omnisciente no podría dividir un mar rojo, volver el agua en vino y levantar a alguien entre los muertos. Dios en la teología cristiana es el creador del universo y el maestro de todas sus leyes. Él es el maestro de todas las leyes. ¿Cómo Él, el mismo que creó el mundo y que creó las leyes naturales, cómo Él no va a poder intervenir dentro de sus propias leyes? ¿Verdad? Ahora dice, sin duda Dios tendría acceso a ciertas leyes del universo de las que nosotros no sabemos nada y no podríamos usarlas de tal forma que estas para nosotros parecieran ser milagros, debido a que Él trasciende el espacio y el tiempo. Esa es otra cosa que debemos de entender para un milagro. Nosotros siempre lo queremos ver a vista de lógica. Y un milagro de Dios, sin una intervención de Dios, trasciende tiempo y espacio. Y no que hay milagro de... No, hombre. ¿Cuál es el ciclo del día? Sale el sol y se mete el sol. Y cuando Dios paró el sol, no hizo algo diferente a una ley natural, sino que utilizó la ley natural para hacer su intervención. ¿Sí entendieron eso? ¿No entendieron eso? ¿Cuál es la ley natural del sol y qué hace? Sale el sol y se mete, ¿verdad? Es de Dios, o sea, esa es la ley natural, ¿verdad? Sale y se mete, ¿verdad? Ese es un orden. Pero Dios no utilizó algo más así súper especial para parar el sol en el tiempo de... ¿Ah? Tengo una pregunta de eso, sí. No sé si sabemos que el sol está en un lugar sentado, o sea, no es que se esté moviendo y la tierra se queda de vuelta alrededor del sol. Entonces cuando dice que Dios paró el sol, no es que Dios mejor paró la tierra, que no diera vuelta en vez del sol. Ahora la cuestión esa es una pregunta lógica, una pregunta. Ahora podríamos decir eso. Alguien dijo una explicación bien interesante, parece que fue el hermano Caín, acerca del... Bueno, el sol se supone que gira y lleva una velocidad increíble. Nosotros no la podemos ver porque no estamos dentro de ella, pero dentro de esa velocidad, esa misma velocidad crea lo que es la gravedad, para que el agua y la tierra y todo lo que hay no nos vayamos. Probablemente nosotros estemos abajo o arriba del sol, quién sabe. Pero dice si ustedes agarran un balde de agua llena y empiezan a hacerle fuerte así, no se cae, ¿verdad? Porque la misma fuerza de la velocidad que lleva no hace que se caiga. Si lo han intentado o han hecho algo así, ¿verdad? Y no se cae. No sé, tal vez en ese caso, si Dios llegara a parar la tierra, pero ahí la Biblia dice que paró el sol. Ahora, lógicamente, si el sol dentro de su magnitud, bueno, ni sabemos si se mueve, porque ¿quién va a llegar allá? Si a 1 kilómetros y ya, como una ¿cómo se llama? La de los cohetes, las mechas. No, hombre, si a una cierta distancia tú no puedes llegar.
Gracias a Dios que estamos a no sé cuántos kilómetros del sol, porque si no, fuéramos así. Dice que para poder utilizar dice que el sol, no sé si cuando vieron el video, pero son como miles y millones y billones de bombas nucleares dentro del sol, explotando en cada momento. El sol. Increíble. Yo no sé, a lo mejor si Dios puso una ley natural para que el sol y la tierra estuvieran distantes, no estuviéramos cerca. Tal vez. Es la creación perfecta de Dios. Es la creación perfecta de De Dios. hecho, la gravedad. Es que hay cuestiones que yo no puedo superar de mi mente. Esta es la cuestión. La cuestión es que cuando queremos encontrar milagros, queremos siempre lógica. Ahora, fíjense, la cuestión. Ahora, el Mar Rojo, el Mar Rojo tiene su ley natural. ¿Cuál es? Viene desde ríos, el agua viene del río, se mantiene. Dios solo dice que partió el mar, utilizó la misma ley natural del mar para abrirlo. ¿Cómo? A saber. Siempre queremos tratar de encontrar. No, dicen que en ese tiempo corrían vientos tan fuertes que levantaban las olas y probablemente en ese momento se levantaron. Bueno, pero eso es para la gente que no es cristiana, ¿verdad? Que busca explicación a las cosas, sabiendo que hay un Dios milagroso. Exacto. Ahora la cuestión aquí es, fíjate, si una persona que no cree, es muy difícil tratarle de explicar con la lógica un milagro, y eso es algo que nunca vamos a poder. Lógicamente no vamos a poder explicar un milagro. Más bien vamos a refutar las leyes naturales o el sentido naturalista. No vamos a tratar de explicar que el milagro sucedió así, porque no vamos a poder. Esto es que todos lo queremos hacer así. Un milagro queremos explicarlo lógicamente. Es que entienda, ¿cómo usted lógicamente, cómo usted podría creer que no podemos? Un ejemplo de eso es la ley de la gravedad. Ajá. Porque, sí, claro, la ley de la gravedad es una parte de la ley natural, pero no hay forma de explicar de dónde viene la gravedad. Hubo un tiempo donde científicos cristianos, por tratar de decir que este es un milagro, dijeron: la gravedad no existe, Dios nos está empujando para abajo. Eso fue gran noticia. O sea, hicieron el ridículo de todos los científicos y toda la gente por tratar de decir, lo único que querían decir es un gran milagro, y lo es. Exacto. Si no se estuvieran juntando todos, ¿no? Pero es un gran milagro, pero por tratar de comprobar que es un milagro, hicieron... Es que esta es la cuestión, que luego caemos en el error de tratar de explicar. Explícame razonablemente cómo se abrió el Mar Rojo. Así, solo así se abrió. ¿Cómo? Lógica, ciencia, ¿no? Lógicamente no podemos utilizar el método científico para explicar un milagro. No lo podemos. Lo que se ha dicho que es una grande viento que se hicieron. Ajá, eso dicen. Sí, seguro. A ver. Porque tenía que tener una dirección. Puede ser. Y que Dios en un momento lo utilizó. Ese es un gran milagro. Pero vamos, el milagro fue aquel que, estando en la mera tiempo donde vienen aquellos a matarte, ocasionalmente aparece que se te abre el Mar Rojo para poder cruzar. Y en sí lo más lógico puede ser un viento, porque las grandes olas que se convierten en por viento. Podemos pensar cualquier cosa, vaya. Digamos, algunos dicen, bueno, Dios quizás puso su mano o Dios quizás sopló y la mantuvo ahí. No sé, no sabemos, no podemos explicarlo, ¿verdad? No podemos explicarlo. El milagro sucede en el hecho de que en ese momento que más lo necesitaban, pasa. En ese momento que aquel ciego que necesitaba ver, ve. Y utiliza la tierra con saliva y ya. Explícame científicamente. No se puede. No, ¿cómo? Que Lázaro había resucitado y que ya pasaba 3 días y apestaba. ¿Cómo? ¿Cómo?
Ahora, ya el siguiente tema va a ser sobre Jesucristo. Y hay posturas de quien dice que Jesucristo no resucitó, sino que fue ya lo voy a adelantar, que fue un hombre que si bien es cierto, sobrevivió a la tortura. Pero inclusive científicamente podemos comprobar que ningún hombre no puede sobrevivir en esa tortura también. Dice que Jesús sobrevivió y que se fue por esos lados de la India y todo eso. Entonces, ahora fíjate, luego aparece un escritor llamado Josefo, que ni siquiera es un evangelista, ni siquiera escribió ni un libro apócrifo ni nada de eso. Simplemente era un escritor de ese tiempo, en el tiempo de Mateo y de Marcos y Lucas, que menciona que de un testimonio de un hombre que resucitó y que se llamaba Jesús. Inclusive un libro que se encuentra en las bibliotecas secular, un hombre que ni siquiera era un escritor dentro de los libros apócrifos, simplemente escribió en un momento de su libro que había un hombre que resucitó de entre los muertos y se llamaba Jesús. Ahora igual los libros que habían sido buscados, perdidos, ¿cómo se llamaban estos libros? Los escritos del Mar Muerto, todavía. Cuando los encontraron se dieron cuenta, bueno, le da respaldo también a las escrituras. Bueno, ¿y por qué los científicos utilizan la Biblia para encontrar ciertos lugares que suponen que estaban perdidos? Como los muros de Jericó, y científicamente también están estudiando que realmente un muro así como ese, que es fuerte en esos tiempos, no se va a derribar. ¿Cómo? Saber. Entonces, todo eso queremos tratar de explicar. Ahora, ¿será que las leyes naturales son inmutables? ¿Saben qué es inmutable? O sea, que no cambian. ¿Ah? Sí, cambia. Sí cambian. Porque Si son inmutables, son que no cambian. O sea, que no cambian. yo digo que sí cambia porque supuestamente las leyes naturales fueron hechas por el hombre, o sea, a tratar de llegar a un razonamiento de las cosas que pasan. Y si digamos que alguien averigua algo más, puede manipular esa ley a decir otra cosa. Entonces, que sí son. No son, o sí. Sí pueden cambiar. No son inmutables. ¿Ah? No son inmutables, quiere decir eso. No, ok. Ellos dicen, levanten la mano los que dicen que no cambian, que son inmutables. Los que sí cambian, ¿no? Y los que sí y dicen que la ley natural sí cambia. Vale. ¿Por qué dicen que sí, Raúl? Porque, bueno, depende de qué lado estamos hablando de las leyes naturales. Si ya le estamos aceptando las leyes naturales como lo que han encontrado los científicos, no cambia. Pero si estamos hablando de la forma de interpretar la forma que son en la Tierra, entonces sí. A eso es lo que me refiero. Si estamos hablando de cómo interpretamos, por ejemplo, cómo gira la Tierra, entonces sí puede cambiar por interpretación. Ok, no, a eso es a lo que me refiero. No cambia. ¿Podemos predecir un milagro? No. Lógicamente no. Entonces ni las leyes naturales pueden predecir a un milagro. Sí, tiene que ser una intervención otra vez divina. Entonces no puede ser inmutable. Lo único inmutable es Dios. Nunca cambia. ¿Verdad? Nunca cambia. Ahora, parte con lo mismo que decía antes de lo de la Tierra, ¿no? Paró el sol y paró la Tierra. Lo que cambia es la perspectiva. Si estamos parados aquí, paró el sol. Si estamos parados afuera de la Tierra, paró la Tierra. Esa es la perspectiva. Y también es lo mismo con las leyes. De ese lado podemos decir que no cambian porque, bueno, pues nosotros vivimos aquí. Oye, Dios que está afuera. Exacto. Él es el que está, otra vez, Él está tiempo y espacio diferente a nosotros. Muy diferente. Él no está limitado a un tiempo y espacio. Él es eterno, único, ilimitado, ¿verdad? Ahora, alguna de las preguntas es, ¿cómo ustedes distinguen, qué criterios utilizan para decir, este es un verdadero milagro? Porque
Por ejemplo, estaba viendo un video de un niño que no puede crecer y de repente estaba orando y dice, Padre, ¿la niña ya crece? Pero bien se ve que va la mano así. Porque la abuela le dice, pone la mano aquí, le dice, ponga la mano aquí, y la niña estaba aquí. Tenía un problema de crecimiento la niña. Le puso, ponga la mano aquí, pero no la mueva. Y le hizo así. Y ya creció la niña. Creció porque la bajó. Se ve cabalito que la bajó. Ahora, pero... A un muchacho le creció 8 centímetros de pie. Vaya, pero por ejemplo, vaya. Ok. Aquí vamos. ¿Cómo lo podemos distinguir? Ahora, por ejemplo, allá en El Salvador y algunas partes, más que todo en Puerto Rico, la gran campaña de poder y milagros. ¿Verdad? Y de repente ya pueden hablar, ya pueden caminar, como esa es la Virgen de Fátima. ¿Cómo puede explicarme que eso sucedió? Ahora, un milagro en la Biblia siempre era distinguido por señal, ¿verdad? Poder, ¿verdad? O una maravilla, algo maravilloso. Ahora, pero ¿cómo podemos distinguir y podemos decir, bueno, esto es lo que está haciendo el milagro? Porque también podemos ver a aquellos que saben magia. Yo no sé si ustedes han visto a este Chris Angel es el que brujo que caminó sobre el agua. Bien se ve que es un vidrio que estaba ahí, un cristal. Luego hacen como que traspasa la mano y luego sale un adivino explicando cómo es que lo hacen. Y todavía salió ahí donde te leí un libro, decía, bueno, yo traté, dice que dentro de los supersticiosos que trabajan junto a la metafísica, siempre tienen técnicas de la metafísica para poder hacer creer a la mente algo que no es, que no sucede. Como dice, por ejemplo, yo tuve que pasar casi como un año tratando de soplar unas hojas sin que notara mi boca. Y cuando decía que Dios, por favor, si manifiéstate y mueve las hojas, yo soplaba y un testimonio, se movían las hojas. Y inclusive salió un programa, se supone que hace que cómo los magos hacen para hacer creer que las cosas, cómo esconden un elefante y luego desaparece. Y ahí lo explican cabalito, cómo lo hacen. Pero todo utilizando la metafísica. Ahora, dentro de las cosas que nosotros podemos ver es que, por ejemplo, cosas que parecían milagros, la Biblia lo llama, por ejemplo, brujería, adivinar la suerte, comunicación con los espíritus. Todo eso aparece inclusive en la Biblia. Los mediums, adivinación, astrología, herejía, inmoralidad, deificarse, o sea, hacerse Dios, mentir, idolatría, legalismo y autonegación. Todo utiliza, inclusive, bueno, una vez me dieron me dijeron, bueno, inclusive tenía a un conocido que había estudiado psicología en la universidad y me dice, yo un día le pregunté, oígame, ¿cómo es que eso hacen que duermen a la gente? No sé si le han contado, pero me dice, oígame, la cuestión es esta, que yo te puedo hacer dormir acá, sin que tú te des cuenta, contándote una historia. ¿Cómo sucede eso? Va a un momento en que te estoy contando la historia y tú estás tan metido en la historia que ni siquiera estás oyendo el ruido de los carros o del ventilador que están, porque tú estás enfocado en la historia. Llega un punto en que yo, con mis palabras, te puedo hacer dormir. Pero sin embargo no lo hago, porque soy cristiano. Pero dentro de la psicología nos enseñan a hacer eso, para calmar a las personas. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando, ¿ustedes se dieron cuenta que pasa un carro? ¿No? ¿No se dieron cuenta? Sí, y una vez me dijeron, tuvimos un curso de cómo las personas pueden llegar
Pueden, cuando por ejemplo hacen que los botan, ¡pam! Que utilizan el método de la voz, y te hacen creer y ya estás, que de repente piensas algo y la mente te cree y ¡pum! Te caes. Ahora, yo pienso en aquellas personas que dicen, ¿cuál es el propósito de anunciar que la noche de unción, de poder y de milagros? Porque Dios puede hacer un milagro donde sea y con quien sea, y no hay fecha ni le tienen que poner campaña, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de ellos hacer campañas de milagros? Hacer dinero y también serse lo importante. Mas Dios condena eso. A quien se merece la gloria es Dios. Todo es el propósito. Todo es el propósito. Y vemos que alguien, ahora también la cuestión esa, pasa otra cosa, que Satanás también tiene poder. Satanás tiene el poder. Y dice la Biblia que él se aparece en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, si no me equivoco, que él se presenta como un ángel de luz. Vamos a 2 de Corintios. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. Alguien que me lo lea. Bueno, que me lea del 15, del 13 al 14. 2 de Corintios, fuerte. Capítulo 11, versículo 13 y 14. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás utiliza aparentas ver hacer algo que entre aquellos apóstoles y profetas que han salido de todo, hacer creer que es un milagro cuando no lo es, porque un milagro es una intervención de Dios específicamente. Pero ¿por qué muchas veces las personas salen como que sí pasó un milagro? Porque lógicamente quiere llevar la contraria siempre a Dios. ¿Y cómo le lleva la contraria si hizo algo bueno? Se supone que se vio algo bueno. ¿Cómo? Endiosando al hombre que hizo supuestamente el milagro. Ahora, esto es algo que dentro de los cristianos nos afecta a cada uno. Por ejemplo, la iglesia bíblica Peniel, que hay iglesias donde de repente digan que milagros Dios puede hacer en nuestra vida. Bueno, aquí en la iglesia hemos visto, hermanos, que Dios ha hecho milagros increíbles, pero no necesitamos un día para llamarlos y que ellos vengan a obtener su milagro. Como aquel que se presentó a los discípulos y a los apóstoles y les dijo, hey, ¿saben qué? Yo quiero tener el mismo poder. Y él hacía supuestamente magia y hechicería. Y cuando vio que los discípulos estaban haciendo sanidades y también en el nombre del Señor, dijo, oigan, ¿saben qué? Yo quiero tener ese poder que ustedes tienen. Pero digo, acepta primero a Cristo en tu corazón. Entonces, nosotros tenemos que ver el propósito, ¿verdad? Todo milagro también tiene un mensaje de Dios, ¿verdad? Para nuestra vida. Dios es un Dios que trasciende el universo, nos habla a través del milagro, confirma el mensaje de Dios, y también un milagro influye en que nosotros le reverenciemos a Él, le demos únicamente la gloria a Dios. Punto. ¿Preguntas? Sí. Pero hemos ahorita que está hablando eso de que Satanás tiene un poder y se disfraza de ángel de luz. Pero puede una persona que tenga pacto con Satanás, esté controlada, esté metida en cosas así, ¿no? Hacer, a través de eso mismo, hacer cosas sobrenaturales, digamos, con cierto, digamos, parecido a un milagro. Sí, sí, lógicamente sí. Parecido, no igual, no es el mismo. Parecido, podía ser algo que pareciera. Acuérdate que Dios creó a Satanás con poderes. Inclusive tiene poderes, pero limitados a Dios. Entonces, Satanás puede hacer, pero no puede hacer milagros iguales a Dios, sino que hacer parecer.
Por ejemplo, los brujos. Aquellos que dicen, no, pues va, por ejemplo, aquellos que no han aceptado a Cristo, por ejemplo, la velita de la Santa Muerte, que alguien se va a morir y de repente, pues cabal, ¡pum!, se muere alguien. Pero sabemos que nosotros los hijos de Dios, pues no nos afectan y nos vienen porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero aquellos que andan dentro de... Por ejemplo, hace poquito salió que encontraron unas brujas y empezaron a sacarlas para meterlas a la cárcel, y de repente pues llegó el padecito y empezaron a manifestarse y otros también empezaron a caer dentro de los que llegaron solo a ver y empezaron a... Pero es un tema delicado. Es un tema delicado. Pero Satanás no tiene el poder igual a Dios, no hace milagros igual a Dios, aparenta que es, pero no es así. Bueno, Satanás es el rey de los engaños. Exacto. Es como, bueno, ya cuando estamos hablando de Perception, Exacto. él hizo ese show donde se quedó sumergido en el agua por no sé cuánto. Hizo un récord debajo del agua, haciéndose el live, ¿no? Yo vi un documental que hizo él, donde le explicaba que para llegar a ese punto buscó diferentes formas de cómo poder cumplir esa meta. Llegó hasta un punto donde se hizo cirugía para agrandar sus pulmones, para poder, o sea, y eso fue lo que él nos dijo, ¿no? Al final nunca dijo de cómo llegó a cumplir lo que hizo, ¿no? Pero él llegó a ese punto hasta hacer cirugía para después decir, yo pude aguantar el tiempo, todo ese tiempo, para decir, ese fue mi acto, mi show, mi milagro, ¿no? Pero, o sea, y eso es alguna persona cualquiera, ¿no? Satanás tiene la habilidad de engañar mucho más. Exacto. Más fácil. Exacto. Satanás siempre va a hacerte crear, por ejemplo, la magia de repetir. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hizo? Ajá. A veces llegaba, que parecía como mariposa, pero ahora no se sabe cómo. It was so dark. Llegaba y se estaba toda la mañana y mi mamá decía, y a la semana se moría, pero hasta la fecha le pasa, porque cuando está muerta mi familia, porque antes no era familia, ¿ves? Pero ella dice, se andaba algo, y ella no sabe quién, porque ella dice, pero paz, y después exacto, ella se muere. Pero ella tiene eso de que cuando llega algo así y se están rondando por las escaleras o el día, como tiene una parte abierta en la casa, se ronda por ahí, ¿no? Y ahí se va, y como de la semana o dos, alguien se muere. La cuestión es, eso también vamos a probabilidades. No es cuestión de que pasa así. Vos podés decir, probablemente se muere. Sí, ahorita cada segundo está muriendo. Fácil. Igual del pueblo, al momento alguien se va a morir, 3 o 4 días pasa, pero alguien no va a morir, en una semana va a morir. Probabilidades hay, pero no podemos decir que realmente eso fue o eso es. Por ejemplo, allá aparecía supuestamente un pajarito que silbaba y que también, y que decía, ay, se va a morir alguien. Pues yo nunca vi a alguien que murió, solo, bueno, son probabilidades, ¿verdad? Pero no puedo decir, no podemos caer en el sentido de decir que eso es real. Tampoco. Para ser un milagro tienes que provenir de Dios y dar gloria. Exacto, exacto. Si en algún momento no estás dando gloria a Dios, no puede ser un milagro. Ahora, por ejemplo, nosotros también tenemos el concepto de lo que es y no es milagro. A todos le queremos llamar milagro, y no todo es milagro, ¿verdad? Todo es a veces por obra de Dios y voluntad de Dios, pero no todo es milagro. Es una intervención, pero que también llega aquí a no como tener una razón en cuanto a las leyes naturales. Rápido, Una intervención nuestra por medio de nuestra fe en su poder, o es una intervención de Dios por medio de su voluntad. Ahí pueden surgir las dos cosas.
ahí pueden surgir las dos cosas, porque Dios de una manera también puede esperar que tú tengas la fe necesaria, y a veces, a pesar o sobre, inclusive quizás Él sabe en tu corazón que quizás no tienes la fe y tú dices que tienes la fe, y Él conoce más nuestros corazones, y a veces solo Él hace su voluntad, ¿verdad? Eso es soberano, ¿verdad? Pero a veces Él está probando nuestra fe, ¿verdad? Porque hay personas que realmente tienen fe, ¿verdad? Y dicen, yo sé que va a pasar, yo sé que voy a ser sanado, yo creo en el Señor que tiene poder, y sana, ¿verdad? Entonces, tenemos ese regalo. La fe es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero también su voluntad también es un regalo de Dios. Y a veces no la miramos así, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Al inicio no la llegamos a entender, pero siempre es agradable y perfecta. Es un regalo también de Dios, ¿verdad? Bien, vamos a orar porque si no seguimos aquí, ¿verdad? Ya son las 8. Bien, vamos a orar. No tienen más preguntas, y después me las hacen o me pueden escribir. Vamos, Padre Celestial, damos gracias. No podemos, Señor, escapar sin recordar el milagro más grandioso que nos ha sucedido, y ese es el milagro de la salvación. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Aquel hombre que no creía en ti, en un momento llegó a creer, Señor, por lo que tú hiciste, como aquellas personas que le diste la vista, aquellos que de una vez se pusieron de pie y empezaron a caminar, Señor, y tú trasciendes los límites que nosotros tenemos humanos, pero es algo que a veces no llegamos a entender. No podemos tratar de razonar e interpretar bajo lógica tus milagros. Simplemente creemos en que tú eres nuestro Dios y nos amas. Y todo lo haces bajo un propósito, y en los milagros son para darte gloria a ti. Y te damos gloria. En Cristo esperamos. Amén.